Hacemos el ministerio, hermano, cantando el himno número 150. Cristiano, alaba a tu Señor, proclama sus bondades, anuncia a todo su favor, su gracia y sus verdades. Alaba, siempre alaba, alaba al Salvador. Canta, oh canta, la historia de su amor. Bendito nuestro Dios, bendito Padre. Una vez más te damos las gracias por concedernos este hermoso momento, Señor, porque estás con nosotros en este día, en esta hora, Padre, que proclamarás una vez más tu palabra, Señor, en este ministerio de enseñanza, de crecimiento y de fortalecimiento a tus hijos, Señor. Padre, llena de entendimiento, de mucha sabiduría, que tu Santo Espíritu lo dirija, Señor, y danos oídos prestos, inteligencia y capacidad de retener y comprender tus dichos de tu boca, Señor. Tú lo has dejado escrito en tu palabra. Gracias, Padre. Bendícenos en este momento, en el nombre de tu Hijo, eterno Jesucristo. Amén. Amén. Leamos en Mateo capítulo 25, desde el versículo 31 al final. Luego de Filipenses 2, del 9 al 11. Mateo 25, desde el versículo 31. Dice Dios en su santa palabra: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondieron el rey, y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderán diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Filipenses 2, versículo 9 al 11. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Bendito sea, Padre nuestro, que nuevamente nos concedes la bella oportunidad, como cual María, que nos postremos a tus pies y tener los oídos atentos y con reverencia recibiendo y oyendo tu santa y bendita palabra. Bendícenos en esta mañana. Permite que seamos en una forma dócil, porque así estaremos como niños para recibir la buena palabra tuya. Ilumínanos a todos los que estamos presentes con tu Santo Espíritu. Ábrenos así el entendimiento y que nuestros corazones que están dispuestos recibiremos la porción diaria que nos corresponde en el día de hoy. Y esto servirá para nuestra capacitación y también para orientar a otros en la sana doctrina, en el camino correcto, Señor, y en la vía amplia, y mirando siempre hacia ti. Te pedimos que nos bendigas en esta hora de estudio, en el nombre santo y bendito del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermano, entonces, en la semana pasada, que estábamos hablando de los justos juicios de Dios, entendimos que en las Escrituras que hay juicios universales, hay unos 12 juicios, hay 7 juicios universales y regionales, pero también en todas las Escrituras, presten atención, sobre todo los que están estudiando, que están interesados en saber cada día algo nuevo, que en todas las Escrituras Dios habla de juicio, pero hay juicios congregacionales y hay juicios regionales, que es lo que estamos viendo en esto con el juicio que les expliqué la semana pasada. Por lo menos ese juicio que Dios sentencia en las Escrituras del Génesis, hasta que Él venga, Él lo está llevando como un expediente de toda la humanidad, ¿verdad? Porque el diablo tiene un expediente delante de Dios que ha señalado un día para juzgar al diablo. Dios señaló un tiempo cuando este mundo va a llegar a su caducidad, ¿verdad? O sea, Él lo va a eliminar para construir un mundo nuevo. Este cuerpo está maldito bajo la violación de la palabra de Dios, y llegará el momento que Dios dice que destruirá este cuerpo para darnos un ¿qué? A los creyentes un cuerpo nuevo glorioso, y a los que no son creyentes tendrán un cuerpo no glorioso, condenado en el infierno, con el alma que estará en el infierno. Entonces todo eso
Dios los va llevando, de acuerdo a las escrituras, a lo que entendemos el último juicio universal, que se llama el gran trono blanco, que lo veremos si nos da capacidad. Y es por ello que leí este capítulo 25, esta parte, del 31 al 46, para que nos demos cuenta, hermano, que Dios, lo repetí 2 veces la semana pasada, Dios para todo tiene su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Dios no hace nada antes o después, sino cuando Él gusta. Él le dijo a los discípulos, no entendían esto mucho, y cuando el Señor iba a ser arrebatado, allí en primer capítulo de los Hechos, que le dice el Señor, restituirás el reino de Dios en estos tiempos. ¿Y qué le dijo Dios a él, el Señor a ellos? No toca a vosotros saber las sazones o lo que mi Padre ha puesto en su sola potestad. ¿Entiendes? Entonces uno, hermano, tiene que, como creyente, esperar el tiempo de Dios. Para todo hay juicio. Y últimamente, esto está repetido como disco en todas partes. Pero existe Dios, pero porque Dios no actúa rápido, porque no hace un milagro aquí en Venezuela. Espérense que Dios tiene su tiempo. El que se precipite muchas veces. Había un programa cuando yo era chamo y Elena era más joven. En el año 60 había el que si rebala, ese programa se veía todo el mundo, el si rebala pierde. Entonces resulta que, bueno, nosotros los cristianos no nos debemos de que nos rebalemos, hermano, porque perdemos, hermano. Entonces, en estos juicios que estamos viendo la semana pasada, decía ya el juicio entonces de la providencia de Dios, ese juicio que Dios realizó allá en el Edén, después que le hace un pacto con Adán y Eva, nuestros primeros padres, y les dijo, todo esto te los doy, todo eso para ustedes, disfruten. Y en el matrimonio los bendijo, le dice, multiplíquense, procrean, multiplíquense y llenen la tierra. Y esa es una bendición, y dice allí solemnemente, y los bendijo Dios. En esa bendición hay un pacto de Dios con su criatura inicial. Y toda descendencia humana, ¿verdad?, que actualmente está en el mundo entero, tarde o temprano tiene que responder con ese Edén que Dios le colocó a Adán y a Eva. No solamente a Adán y Eva, Dios lo va a llamar, a toda la humanidad. Es por eso que en todas las escrituras, incluyendo hasta los libros de comentarios, las teologías que existen actualmente, repiten ese juicio. Vendrá ese juicio que Dios reclama de su providencia. La palabra providencia es sencilla, ¿quién lo entiende? Es un favor, es un beneficio de suministro que Dios le da a su creación, ¿verdad? No lo hizo, como decían algunos creyentes o no estudiantes en la época de los griegos, pero bueno, ¿qué es lo que está haciendo ese espíritu superior? Cuestionando las ideas filosóficas de Platón y el otro, ¿cómo es? No, el otro, el fundador. Sócrates, el fundador, y eso. Entonces, su alumno favorito, pero los alumnos cuestionaban eso del espíritu superior. Es que él hizo todo y nos dejó así. No, la providencia de Dios siempre ha prevalecido a favor, como hemos venido viendo en el Salmo. El bueno y el malo. Los buenos creyentes tenemos en favor de Dios, porque nos hemos arrepentido al tiempo. Los desobedientes también, a pesar de todo, como Dios es misericordioso, es bueno, le ha dado a los que no son creyentes, les da todo diariamente. Bien, entonces claro, es como dice el Salmo 24, que todo el mundo está lleno de la plenitud, de las virtudes que Dios ha puesto en este mundo. Entonces, hermano, ese juicio allí de la providencia está en vigencia y se ha venido desarrollando a través de las edades, lo que llamamos las dispensaciones, y el hombre ha venido en eso hermoso y bello y grande que Dios creó en el Edén y desarrolló después en el capítulo 11, los 5 continentes, les ha dado al hombre todo cuanto el hombre necesita
como lo dicen los salmos, ¿entiendes? Él sustenta toda su creación, tanto la del hombre, la raza humana, como los animales, toda la creación. Él la sustenta, no más nada. Y está la providencia de Dios vigente. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Cuando leemos varios capítulos en el Apocalipsis, Dios dice que tarde o temprano Él traerá a juicio el hombre porque violaron, destruyeron su tierra, su mundo, su creación que Él hizo al principio perfecta. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Nadie se escapará de haber violado la providencia de Dios. Entonces, el malo tendrá su castigo fuerte. Y también nosotros, los creyentes, tenemos que ser el equilibrio, tenemos que ser la diferencia, tenemos que estar en la balanza, ¿verdad? Tenemos que estar en la balanza, poniendo las cosas más ordenadas, ¿verdad? Impidiendo eso. Entonces, así Dios para todo tiene una observación, una observación. Mi mundo, ustedes me lo han destruido. Bueno, Dios para eso ha prefijado un día, como lo vimos en Hechos 17, 30 y 31. ¿Verdad? Ha prefijado un día, ha señalado un día en el cual ha de juzgar a todo, a Satanás, a la gente de este mundo, al hombre malo, por haber violado las leyes de Dios, los juicios de Dios, que son inexorablemente perfectos. Todos los juicios de Dios son infaliblemente perfectos. No tiene. Todo. Dime, joven. ¿Qué pasará cuando te dice la palabra que los hijos de desobediencia? Bueno, pero es que los hijos de desobediencia están en dualidad. En primer lugar, Dios le habla a la iglesia. En la iglesia hay hijos de desobediencia desde el principio. Y Pablo, cuando dejó el mundo de los malos, vino a la presencia de Dios y proclamó delante de dos reyes: no fui rebelde a la palabra, al llamado de Dios. Y en la congregación siempre hay hijos rebeldes. Capítulo 3 de los Colosenses. Hay el hijo y la hija, joven o mayor, rebelde. ¿No se dan cuenta que cuando uno está joven no le gusta que lo corrigan? Cuando ellos son salvos. Claro. La salvación, una vez dada, no se pierde. ¿Qué se pierde? Los galardones que Dios a nosotros nos comisionó. Y nos dio una, como lo encontramos justamente en este capítulo 25. Le dio dones a uno, a otro le dio minas. Y a cada quien, según su capacidad, le dio dones. Dones significa virtudes de Dios en el Espíritu Santo, que se desarrollan, que uno llama cualidades, habilidades en el ser humano, en su intelecto, para hacer las cosas que son buenas. ¿Bien? Y eso es lo que el hombre, a Dios le agrada, que Dios hizo al hombre perfecto y muy sabio. Pero la torpeza del pecado hace que al hombre se atrofie en su práctica, en todo esto que hace en el mundo. Y nosotros tenemos que ver que la rebeldía que está en nosotros y que nunca muere, porque todo esto, este cuerpo que está lleno de defectos, nunca muere, en nuestras vidas así movibles, ¿verdad? Palpables, ¿verdad? Que hagamos todo lo que Dios le agrada, pero siempre tenemos una cantidad de cosas que siempre no mueren, pero están, como dice la palabra, frenadas por el poder del Espíritu Santo, están frenadas. Y el cristiano verdadero que ama a su Dios, guarda su palabra. Y el que guarda la palabra de Dios, ese es un discípulo, hembra o varón, ¿verdad? Que domina sus ímpetus negativos para poner los positivos de Dios. Domina lo carnal, como leíamos en Gálatas capítulo 5. Y le da oportunidad al Espíritu Santo. Cuando uno está recién creyente, y aún más cuando uno está recién casado, ¿verdad? O los jóvenes, o cuando no está en nada de eso, uno siempre tiene rebeldía. Tiene rebeldía. Y cuando uno está recién casado, en los hogares, para comprender bien la esposa y la esposa nos comprenda bien a nosotros, hay esa rivalidad, hay una rebeldía, hay una negativa. ¿Bien? Y esos son los pleitos que señala Pablo y Pedro en el hogar, y se refleja en la asamblea y destruye la asamblea. ¿Bien? Y aparte al buen vecino. Entonces Dios nos llama la atención en eso. Entonces nosotros tenemos que entregar nuestras vidas, como lo leímos y lo repetimos, ¿no?
Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos vivos a Dios en forma agradable. Ahora fíjense, entre paréntesis, en forma agradable. En forma agradable. Entonces, prácticamente esa rebeldía que yo tenía, o que tú tenías, o que tenemos, bueno, Espíritu Santo, Él vino en nuestro auxilio. La palabra que Dios en griego, paracleto y paraclito, se menciona, significa un ayudador que se pone a nuestro lado. Dios, una vez que nos trajo a la asamblea a nosotros, como creyentes, nos trajo, no se les olvide la palabra del buen, que lo encontró como nos encontró en la vida nosotros, ¿verdad? Así, y nos trajo a esta congregación. Una vez aquí, el Espíritu Santo se encarga de nosotros. Bueno, aquí está el don, o varios dones, como lo repetí la semana pasada. El que tiene un don, de acuerdo a su habilidad, Dios le agrega otro más. Como cuando uno guarda dinero en el banco, siempre le agregan. Antiguamente le daban interés, ahora no es nada. Algunos sí, pero otros no. Entonces, ¿qué resulta? Si mismo hace el Espíritu Santo, mira, te estás destacando, te estás desarrollando, estás aprendiendo, tienes interés, toma otro más. Y entonces llega el momento que con el tiempo, el creyente verdadero que no es rebelde, va a tener más bendiciones, va a tener más dones que les va a dar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa persona está cumpliendo con lo que Dios dice. Aún el que lo hace se le dará más. Eso es así, eso es natural. Eso es lo que significa en las Escrituras, hermano. Cuando José entre sus hermanos se destacó con aquella visión que le daba la oportunidad al Espíritu Santo, pero Dios coloca algo muy importante que yo siempre lo he tenido aquí como enseñanza. Que a José en un cumpleaños su padre le regaló una ¿qué? Una túnica de múltiples colores. Y se destacó José, y es una representación de la virtud y de las virtudes, las cualidades de las 7 virtudes que el Señor Jesucristo trajo a esta tierra. Isaías 9, Isaías capítulo 11. ¿Verdad? Y demostró en sus 3 años y medio esos 7 talentos. ¿Verdad? El Señor Jesucristo. Entre ellos, bondad. Qué bueno un hermano bondadoso o una hermana bondadosa, ¿verdad? El hermano rebelde cae pesado. La palabra fanático siempre la tenemos encima y se lo dijeron al Señor muchas veces. No solamente lo dijeron fanáticos, menos tú haces esas cosas porque tú ese con Belcebú, o sea, con el diablo, pues. Entonces blasfemaron al Señor. El Señor le dijo, espérate, que yo lo espero en la bajadita. En el año 70 Dios destruyó a todos aquellos que señalaban al Señor Jesucristo, a los apóstoles, a la iglesia de fanáticos. Dios los destruyó totalmente. Hasta el día de hoy lamentan haber blasfemado contra la persona del Señor Jesucristo y haberlo llamado, ¿verdad?, fanático. ¿Está bien? Y bendito sea Dios, porque en las 9 bienaventuranzas dice, bienaventurado soy cuando toda la gente dijera de vosotros toda clase de mal, mintiendo. Ahora, al Padre, al Hijo, Él le agrada que todas esas cosas, hermano, no los digan, pues somos bienaventurados. Bienaventurado soy. Bien. Claro, uno tiene que ser también prudente. Sean pues vosotros prudentes como la serpiente y sencillos como las palomas. Bien. Entonces uno, el creyente que va creciendo con el poder del Espíritu Santo, uno va aprendiendo. Deja la rebeldía, deja la malcriadez, deja aquellas cosas que son insantas para estar siempre al Espíritu Santo como Pablo. ¿Qué quieres tú, Señor, que yo haga? Hoy, por lo menos el domingo, Él le agradó que de las 4 de la mañana todos los hogares están en movimiento, ¿verdad? Bañándose, señalando la ropa, preparando el desayunito y viendo la hora. Vamos a la presencia de Dios. Vinieron a la presencia de la Santísima Trinidad. Y entonces dejaron todo, a todos dejaron los zapatos. ¿Ah? Dejaron los zapatos afuera, porque dice, cuando uno entra a la presencia de Dios, uno tiene que dejar los problemas allá, ¿no? Todo. Y aún cuando entramos aquí, como lo dije ahora en la oración, si estamos disgustados o enemistados con algún hermano, tenemos que ¿qué?
antes de eso reconciliarnos con ese hermano para que podamos recibir la bendición. Y si es posible, como yo lo dije, ¿no? Sanidad para esta asamblea. Entonces, nosotros, hermanos, somos personas que nos recreamos en las cosas de Dios. Y para hacer, como lo hemos venido campaneando, una asamblea, hermano, bienaventurada, tenemos que dejar las cosas malas, las cosas viejas a un lado. Y llenémonos de esas virtudes que leímos allí de la carta a los Gálatas, desde el 22 al 24. 9 virtudes que está ahí. Llenémonos, hermano, para poder tener bendiciones. Si no nos llenamos de esas 9 virtudes, bueno, entonces no vamos a tener bendiciones. Por más que lloremos al Padre, no te voy a responder. Estás en rebeldía. No te voy a responder porque estás malcriado. No te voy a conceder esto porque no estás haciendo lo que yo te estoy mandando. Si el niño Jesús a los 12 años le contestó a su padre, ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en las cosas de mi Padre he de estar ocupado? Estaba ahí, mira, enseñando las virtudes que él tenía. Sabiduría le estaba enseñando a los ancianos. Entonces, hermano, oye, nosotros cuando somos así obedientes al Espíritu Santo, sabemos que Dios un día nos va a traer a juicio, pero en el tribunal de Cristo. Entonces, como vimos el juicio de la providencia, también viene el juicio de la ley de Dios que Dios le dio a Moisés, lo repito nuevamente, y estaba incluido los judíos, pero también estaban incluidos quienes, gentiles. Y Dios, en su santa y bendita voluntad, cuando Moisés hace la recapitulación de los 4 libros, llevándolo al Deuteronomio, incluye a todo el mundo allí. Y son responsables. El que viole esta ley de Dios será culpado de juicio. ¿Verdad? Será culpado de juicio. Entonces uno debe tener que Dios tarde o temprano traerá a la nación Israel como culpable. Y Dios traerá tarde o temprano a todas las naciones. Bueno, y entonces viendo esto, la ley, hermano, es... Dios no permitirá que aquella ley que Él les dio a un pueblo rebelde que sacó de Egipto, allá en el monte Sinaí, quede en olvido. Y el Señor Jesucristo vino a cumplir su ley que salió de Él en el monte Sinaí. ¿No la cumplieron? Bueno, Él dice, yo vengo a cumplir. Y la cumplió 100%, a perfección. ¿No? Claro, la cumplió, pero el que la violó tiene Dios un expediente para el mundo entero. No cumplieron como la ley, sino que practican más bien lo más fácil, ojo por ojo. Ojo por ojo. Entonces vienen los evangelios, la ley, el juicio de los evangelios. Los 4 evangelios dichos por el Señor Jesucristo, dictados por el Señor Jesucristo, inspirados por el Espíritu Santo, tomados por los apóstoles, Mateo, Marcos, Juan, Lucas y Juan, está inspirado por el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, Él dice, Él dice, el que tomare en poco las palabras, que es en toda la Escritura y en toda la teología, en todo el pecado imperdonable. El pecado imperdonable. El único pecado que Dios no perdona, el que desobedezca y tenga por mentiroso al Espíritu Santo. ¿Verdad? Eso es solemne, hermano. El que tenga por mentiroso al Espíritu Santo. Por eso que dice ya la carta a los hebreos, temamos, hermano. No hagamos como ellos. Se burlaron de la palabra de Dios. Entonces es peligroso, hermano. Entonces los 4 evangelios, les cité únicamente a simple un texto nada más, que todos lo conocen. Juan 12, 31 y 42. Y Dios lo dijo al Señor Jesucristo en solemnes palabras a sus apóstoles y los que lo oían. Ahora es el juicio de este mundo. Está expulsando a Satanás de los corazones y formó su iglesia. Pero la mayoría no ha querido entrar por este arrepentimiento. Bueno, Dios le tiene un expediente. No, te burlaste de mis palabras. Bien. El que cree en mí y en mi palabra tiene
el que cree en mí y en mi palabra. Entonces mira, el que se burle de esa palabra de Dios le espera un juicio, tanto al creyente como el que no es creyente. El que es bueno, el que es malo. Eso está en las Escrituras. Pastor, una pregunta. Cuando dice, no seamos que nos deslicemos, no seamos que nos deslicemos. Bueno, porque eso sucede en nuestra vida, ¿verdad? De acuerdo a nuestros pecados, hermano, y desobediencia de lo que estamos viendo. A veces nos desviamos del camino recto, ¿verdad? Y agarramos el camino torcido. El camino torcido, y eso es lo que significa deslizarse, hermano. Yo me recuerdo, ¿sí? Cuando estábamos jóvenes, hablando del Evangelio, ¿no? Habían una pila de jóvenes, habían 2 y 3, uno que... Y él con otro decía, es que nosotros somos cristianos modernos. Con eso dando a entender que le podían lanzar un tiro a la revolución y otro a la democracia. Es decir, que podían vivir un poquito en el mundo y otro poquito en el... Yo le decía, tengan cuidado, hermano. Entonces, mira, el diablo está pendiente que cualquier hermano de esta congregación, mira, pise una concha o de mango o de cambur. Pero bueno, entonces uno se apoya siempre en el Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame. Daniel tenía una debilidad en un terreno extraño. Daniel, en un reino, vivió 7 reinados. Daniel, el profeta Daniel, 7 reinados, 7 reyes. Daniel fue consejero de esos 7 reyes, de acuerdo al libro justamente de Daniel. Crónicas. ¿Qué pasó, hermano? Que Daniel vivía orando constantemente, buscando luz, buscando apoyo, orientación. Y dice que Dios fue más destacado en medio de todos sus hermanos. ¿Por qué? Porque era interesado en las cosas de Dios. Y como lo dice el capítulo 1, el versículo 8, y Daniel era muy amado, y era muy consagrado, y muy diligente, y procuró Daniel, fíjate, ¿verdad? En su corazón procuró Daniel no contaminarse. El que se deslía se contamina. ¿Bien? Porque si de golpe van por allí por una tasca o un botiquín y tienen ganas de echarse no agua mineral, mira, ten cuidado. Y si eres casado y tienes 10 hijos y viene la orden y dice, acompáñame por ahí, bien lejos. Uno tiene que estar siempre en las manos del Señor Jesús, no soltarse de las manos del Señor Jesús. Y los evangelios, quienes los violen tarde o temprano, la iglesia de Dios será llamada a juicio, el juicio de Dios perfecto. También... Lo que pasa es que nos olvidamos que Dios, decimos es que Dios es amor, pero nos olvidamos que también es fuego. Claro, la ira y el amor de Dios van juntos. Pero Dios lo último que practica en su gran amor es la ira. Es por ello. ¿Bien? Y entre los juicios universales y en los juicios regionales, está Sodoma y Gomorra. Eso es un juicio no universal, sino regional. Entonces Dios le aplicó a Sodoma y Gomorra la ira cuando llegó el momento. Cuando ya les envió los 3 mensajeros y abusaron de los ángeles, trataron de desobedecer a los ángeles, más a su siervo Lot, que estaba allí con sus hijas. Y vino la ira de Dios sobre esas 4 ciudades y hasta ahora ahí está la muestra, el mar muerto. Cómo Dios maldijo ese lugar. Y de ahí no han podido construir en esa área más nada porque Dios maldijo eso. Hasta el día del juicio que dice Dios en los profetas menores que levantará la maldición y convertirá el mar muerto en un vergel que producirá tanto pescado para la nación de Israel y los gentiles. Es la maravilla como obra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros vemos que si también nosotros entendemos que ese juicio de providencia, de la ley de Dios, del evangelio, pero también de la vida. ¿Por qué? Porque ¿qué le dijo? Yo se lo dije y lo repito. ¿Qué le dijo Dios a los discípulos cuando regresaron? Mira, maestro, hicimos esto y el otro y aquello. No te maravilles, sino alégrate de qué.
que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es el privilegio, eso es lo que Dios nos da a nosotros. Bien, no que hagamos maravilla esto, no, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Y cuando vamos al Apocalipsis, fíjate lo importante que es que la persona no tome en cuenta esto, que allá en el capítulo 20 dice, y todo aquel que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, a donde está Satanás y sus siervos, sus ángeles. Hermano, esa es una advertencia, y eso lo tiene Dios a aquellas personas que se burlan de la vida de Dios. Ay, el evangélico, ay, yo no sé, ay, pero la congregación, ay, el otro, no, yo sigo mi vida. Bueno, el tiempo va pasando, el tiempo va pasando, el tiempo pasa, y el tiempo de Dios, lo repito, es perfecto, hermano, perfecto. Ahora bien, si estos juicios que nosotros lo llevamos, ellos van formando un expediente grande, y Dios le previno a los sabios de Atenas no, era Grecia, en Grecia, ¿no? Allá los atenienses, pues, y les dijo, mira, cuando él les predicó a los griegos, esos sabios, gente intelectuales de aquel entonces, mira, oigan bien, Dios ha prefijado un día en el cual de juzgar al mundo por este Jesús. Vuelvan su vista a Filipenses 2, desde el 9 a el 11, vuelvan, ¿cómo dice allí? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ajá, vuélvelo a repetir, porque ¿cuántas veces dice ahí? En los que están? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, 1, y en la tierra, 2, y debajo de la tierra, 3, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, 4. para gloria de Dios Ahora Padre. fíjese, hermano, que cuando el Señor Jesucristo llegue y nos arrebate a nosotros, y nos lleve también al cielo, y estemos entonces en el tribunal de Cristo en primer lugar. Lo vimos en la semana pasada, ¿no? El tribunal de Cristo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 en adelante. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Fíjate, es necesario. ¿A quién le está hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo? A la iglesia. Y es necesario porque nadie en esta vida creyente se escapará de que no pase por el juicio de Dios. Decía Dios antes, 3 ministerios más, que Dios juzgará al creyente en el tribunal de Cristo. Pero hay creyentes vivos, diligentes y obedientes que en esta vida, cuando cometen errores, ¿qué hacen? Lo confiesan, lo ventilan delante de Dios. Pero primero Dios dice, bueno, vienes delante de mí, pero reconcíliate primero con tu hermano. Tienes un problema con tu hermano creyente. O lo tienes en tu hogar, o con el vecino, o con esta nación. Eres un rebelde, como lo acaba de expresar. Eres un rebelde. Por lo tanto, mira, todos estos expedientes van para el tribunal de Cristo. Eso nos lo dice el Espíritu Santo a nosotros. Entonces, ¿qué nos recomienda el apóstol Pablo cuando le habla a Timoteo? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Procure que en esta vida los pecados sean confesados aquí, ¿verdad? Porque hay unos pecados, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, otros pecados aquí cuando no son confesados, cuando hay esa rivalidad, entonces, bueno, son anotados en el libro de las memorias. Mano, es cuando él dice que procures con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, del cual no tiene nada de que Eso es fundamental para una iglesia, hermano, como esta. Nosotros debemos procurarnos presentarnos a Dios aprobado, como nada que nos avergüence, hermano, nada nos avergüence. Entonces, oye, nosotros cada día dice la Escritura que tenemos que examinar. Nosotros comulgamos todos los domingos por la mañana.
Pero ¿qué dice que antes de tomar el pan, de comer el pan y tomar el vino de la copa? ¿Qué nos dice? ¿Que nos qué? Examinémonos. ¿Verdad? Y allá en Hebreo dice, y no seamos hallados, mira, no entres a la presencia de Dios en una forma inadvertida. ¿Verdad? O sea que ya el Espíritu Santo nos está presentando. Nos está presentando y nos está diciendo, tengan cuidado. Entonces uno tiene que ser sincero y examinarse. ¿Bien? Porque Dios mira a la persona como hizo con aquel que entró al templo, y el rico y el fariseo y el publicano, ¿verdad? Y que fue lo que dijo el pobre, ¿cómo es que el publicano, no? No se atrevía, hermano, porque sabía que era indigno de la presencia de Dios, era indigno de muchas cosas. ¿Y qué hacía él? Hería falsa idea que agarró la iglesia romana desde el año 1600. Entran a los templos, ay, de mi pecador, se dan un golpe de pecho, pero eso es una apariencia. Lo acabo de citar, 1 Corintios capítulo 11, está acumulando juicio para sí, el cual le va a llegar el momento y Dios lo va a colocar en cama. Y de la cama, si no cumple con lo que dice allá Santiago capítulo 5, pasa entonces a ser. Por eso muchos duermen. Y por eso muchos duermen. Entonces Dios le da oportunidad, hermano. No es cosa de juego. En las cosas cristianas no es bueno, es disciplina, es santidad, es poder de Dios. Bien, ¿cómo puede venir un hermano después que le dio 2 ofertas a la esposa, venir a la mesa del Señor y tomar del pan? No puede ser, ¿no? A menos que se hayan pedido disculpas. No puede ser. No puede. Se contamina él, contamina a todos los demás, y bueno, hay castigo para toda la asamblea. Si alguien se entera, debe, mira, fulano no es digno. En todo esto, hermano, el problema es que algunos pecadillos o pecadotes, Dios los ventilará a su iglesia en el tribunal de Cristo. Ahí estaremos únicamente los creyentes. Y según nuestro comportamiento, nuestro trabajo y nuestras cosas, hermano, tendremos nuestra recompensa y la ubicación que Dios nos colocará como hijos del reino para trabajar 1000 años en ese reino. Y cuando eso cumple el tribunal de Cristo y otros requisitos más que están en el asunto del arrebatamiento, es cuando el Señor vendrá con nosotros en gloria. Apocalipsis 19, Mateo 24 y Mateo 25. Y es lo que leíamos aquí en Mateo 25, ¿verdad? Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y sus santos con él. Entonces, ¿qué sucederá? Ese es el juicio universal, ¿verdad? ¿Qué? Juicio de las naciones. Eso es 1000 años antes del juicio final, porque todavía no ha llegado el gran trono blanco. Juicio de las naciones. Y en el juicio de las naciones dice Dios que llamará a quien, cuando Él quite la maldición, cuando Él ponga preso a la bestia, cuando Él ponga preso a la bestia, hermano, a la bestia, cuando Él ponga preso a Satanás, y cuando esto ya quede libre de demonios por 1000 años, oigan bien, por 1000 años, entonces allá pasa aquí, Dios dice en el libro del Deuteronomio, restaurará la tierra con su bendición y estableciendo bendiciones, porque es el reino de paz que esperaba a toda la raza humana y que Dios lo tiene presente. Isaías 65, Isaías 66. Lo tiene presente. Nos los dará a nosotros el Señor Jesucristo, para que en 1000 años desarrollemos nosotros ese reino que nunca se cumplió en el Edén, ni se desarrolló en la raza humana, y que Dios lo tiene en reserva, privado, y nadie ha disfrutado de eso. Y allá en ese entonces, cuando suceda eso, bueno, oye, una maravilla, porque nosotros ya venimos examinados y recompensados y tomaremos nuestras ubicaciones que Dios nos va a asignar a nosotros. Pero hay, de acuerdo al Apocalipsis, búsquenlo todos allí, capítulo 20, desde el 11 hasta el 14. Porque ese diablo es Satanás, serpiente y dragón. Ese dragón y serpiente, Satanás y
Es la misma cosa, hablando en figura que como el ángel, Satanás es un ángel, es un espíritu, entonces tiene ese mote, tiene ese calificativo como un dragón, es como una serpiente antigua, ¿verdad? El que tentó a nuestros padres Adán y Eva, ¿bien? El dragón, en toda la escritura lo llaman el dragón, ¿bien? Y la serpiente antigua. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Fíjense, ¿ve? Entonces, este sí es el juicio universal, pero eso viene después de 1000 años, ¿verdad? Que hayamos disfrutado nosotros del reino con el Señor Jesucristo y hayan venido muchos juicios, pero Dios reservó todo eso que estamos viendo, juicios regionales, juicios congregacionales, esos expedientes, y aquí en el gran trono blanco, Dios saca en primer lugar, ya el de nosotros fue ventilado en el tribunal, de Cristo, no hay que confundirlo, ¿verdad? Después viene en segundo lugar el malo, los malos y todos aquellos que fueron rebeldes contra Dios y no creyeron y no aceptaron la salvación, les llegó el día de ser juzgados por Dios, únicamente por Dios. Hermano, ¿y esos grandes y pequeños quiénes son? Grandes y pequeños, es una expresión idiomática que significa tanto las personas mayores como las personas menores que tienen conciencia de lo malo y lo bueno serán juzgados. Y en el segundo término, los reyes de la tierra, que son la gente grande, y los siervos, que eran pequeños, expresiones de ese entonces, tiene esa dualidad de explicación en la traducción de la Biblia. Así que grandes y pequeños, quien lo califica en la escritura es Dios. Dios sabe que hay niños de 10 años que saben más que los viejos de 80 y que han hecho más daño en este mundo que los viejos de 80. Bien, claro. Y hay reyes que abusan de cuando Dios los coloca en un reino, pero abusan más y mandando al siervo que haga lo que no debe de hacer. Hermano, y hay siervos que saben que ese rey está haciendo cosas. Pero no tienen el poder. No, pero colaboran y claro, porque es como Dios entiende eso, porque el siervo es siervo. En la antigüedad, no se olvide que la escritura está llena de expresiones antiguas que, claro, al ser traducidas en el nuevo idioma, en la nueva gracia, tuvo una variación, pero siempre hay el mismo significado, hermano. La persona impotente, hermano. El siervo inútil, hermano, no puede hacer nada. Pero estamos entendiendo que la expresión que hace Daniel allá es muy importante, que eso tiene siempre dualidad de aplicación. No es que fueron juzgados los niñitos aparte, no, Dios sabe que hay niños que Dios quien da el intelecto sabe la capacidad de algunos niños. ¿Bien? Hay en el mundo entero miles y miles posiblemente de niños súper inteligentes que saben lo bueno y lo malo. Y como Dios sabe que es el que va a hacer juicio, no el hombre, ¿ven? No el hombre, es Dios quien va a hacer juicio. Él es quien se va a encargar de eso. Por eso es que hay esta expresión que ustedes vieron. Y el infierno, Dios, y el Hades, bueno, Dios es quien va a llamar. Mira, tráeme acá todos los que son, que yo considere malos, que se burlaron de mí, que desecharon mi palabra, que mataron a mi hijo y no creyeron en mi hijo, y vivieron 100 años o 50 años haciendo lo que mejor les parece, y bueno, fueron al infierno, ahora tráigamelo acá. Bien, y llegó el día final, el gran juicio del gran trono blanco. Ahí en el gran trono blanco no se salvará ningún pecador. No se les olvide que ya, si nos adelantamos a esto, el diablo, en Corinto, que dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis, hermano, que hemos de juzgar a los ángeles? Primero viene el juicio de los ángeles.
¿Lo ha encontrado usted en la Escritura? Ahora fíjense, hemos de juzgar los ángeles. ¿Por qué? ¿Quiénes cayeron primero en el pecado? ¿Y quiénes llevaron primero a este mundo al pecado? ¿Ah? Los ángeles se rebelaron contra Dios al principio allá. Y Dios le enseñó un día a ellos. Alta Judas. Dios a todos ellos los llevó a cadena de oscuridad. Sin embargo, Dios, para despertar la sabiduría de sus creyentes, permitió que Satanás, viviera en los aires y allá tiene su trono en un planeta. En un planeta. Allá está entronado él. ¿Dónde? Solamente Dios lo dice. Él sabe. Y allá él sabotea todo de entrada. Yo sé que él está cerca de la puerta de entrada al cielo. Yo sé que él tiene eso. ¿Por qué? Porque uno cuando escudriña se da cuenta. ¿Por qué? Porque cuando los hijos de Dios están orando y no son persistentes, el Señor nos manda. ¿Por qué? Porque hay impedimento en los aires, hermano. Hay impedimento en los aires. Y debemos vencer por la fe los obstáculos que el diablo nos presenta. Que nuestras oraciones no sean oídas. Sí se van a oír. Bien. Ahora bien, Satanás tiene que ser juzgado primero. Lo vemos en la Escritura, ¿verdad? Y fue lanzado Satanás ¿a dónde? El juicio que Dios le levantó. Claro, ahí no especifica Dios unas cosas tan grandes porque sabe que el Espíritu Santo que nos ha instruido a nosotros, nos ha capacitado, ya sabemos cómo va eso, en orden. Llega el momento que primero Dios juzgó ¿a quién? Al emperador mundial y al hombre de pecado. Los dos hijos de pecado, de acuerdo 19, el último 19. Mira, vamos a leer para que el capítulo 19, el 20 y 21 del capítulo 19 del Apocalipsis. ¿Qué hizo Dios? Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahora fíjese, ¿ven? En el juicio que Dios va a hacer, le llegó el momento a la bestia y allá al final de los 1000 años, 1000 años de reino que son, se estarían completando 7000 años de existencia de los 6 días de creación, no de la tierra, los 6 días de la creación. Los 6 elementos, quise decir, los 6 elementos que tenemos desde el primer capítulo hasta el primer versículo del capítulo 2. 6 elementos, llegaremos a la existencia de 6000 años, no más. Ahora la tierra, Dios nos dice qué edad tiene. El universo, Dios nos dice qué edad tiene. Esas cosas pertenecen a Dios. Y no nos toca a nosotros meternos en eso. Ahora, ¿qué resulta, hermano? Que Satanás después, antes de eso, en el capítulo 12 dice que Satanás fue preso por un ángel, el ángel de la iglesia, pues, el ángel del Señor. Y vino y detuvo a Satanás allí un momentico y lo puso preso por 1000 años. Entonces, ¿qué resulta? Que se levantan los juicios allá arriba, a donde Dios quiera, o arriba, o en el aire, o en esta tierra. Porque no lo dice Dios el lugar. Dios nos dice el lugar. Si alguno de ustedes lo adivinaron dónde es el lugar, es porque están practicando algo oculto. Entonces, ¿qué resulta? Juzgamos primero a Satanás, el obstáculo mayor. Nosotros seremos testigos como iglesia. Tú, acusador de los hermanos. Tú, acusador de los hermanos. Maluco, asesino, ladrón. Entonces, todo eso. Entonces, bueno, y fue lanzado al lago junto con la bestia. ¿Y dónde van los demás? Toda la humanidad que siempre siguió a Satanás. Al mismo lugar. Porque como son millones, entonces se abre el trono. Y se abren los libros. Y cuando vengan los libros, ¿el libro de qué? Bueno, en el libro de la vida, ningún creyente verdadero estaremos allí. Pero ningún creyente verdadero estaremos en el libro de la condenación. Cuando el Señor dice, se abrieron los libros. Y otro libro fue abierto y el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero también hay el libro de las memorias, según Romanos 2, 6 al 8, según tus hechos.
según tus malas acciones, eres hoy juzgado aquí en el gran trono blanco y se les leerá el expediente. Y dice que todo el mundo allí nadie abrirá así, porque no, aquí no hay excusa. Este es el juicio final de condenación. Allá no hay lloro. El Señor Jesucristo dice, allá es el lloro y el crujir de dientes. Allí nadie pedirá como el rico en el infierno pidiendo misericordia. Ya es tarde. Y el juicio, hermano, de toda la humanidad, de los malos, el primer salmo, el juicio de los malos será en el gran trono blanco. ¿Y quién estaremos presentes como testigos? La Iglesia universal, porque Dios juzgará con su séquito, con todos sus ángeles de altísima jerarquía allí y con los libros abiertos, ¿verdad? Y nosotros como testigos allí estaremos, sí, sí, Señor, sí es, sí es, sí es, sí es. Entonces, bueno, cuando se termine el juicio, todos son lanzados junto con Satanás, pero oigan bien, en la televisión hay un predicador, doctor en teología, que dice que Satanás no va para allá y nosotros estaremos, ¿verdad?, en otro lado. Y eso no es así, porque el lago de fuego, como lo acabamos de aquí en Mateo 25:31, el lago de fuego fue preparado ¿para quién? ¿Y a dónde van las almas condenadas? ¿Ah? Al mismo lugar, ¿verdad? ¿Por qué eso, hermano? Porque son sus hijos. Mateo, no lo dijo el Señor Jesucristo aquí, ¿verdad? Juan 8:44, vosotros de vuestro padre sois hijos. Esos hijos se van con su jefe, con su padre, ¿entiendes? El homicida que fue del principio. Todos siguieron al diablo, no quisieron seguir al Señor Jesucristo. Bueno, vete con él, pues. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que todos pernotar allá en el lago de fuego. En todas las escrituras de Apocalipsis es claro. Yo digo, ¿por qué este doctor se equivoca tanto? Y yo le digo a mis hermanos, óiganlo bien, préndanlo cada momento y véanlo así, mira, pero anote, pero no, mira, no caigan en las trampas que él dice, porque él se pone a filosofar tanto que se le olvida el contexto, hermano. Y eso es lo que nosotros estamos enseñando aquí, la sana doctrina. Yo lo veo a él todos los domingos y estoy pendiente. ¿Por qué? Porque yo digo, esto es el diablo que quiere desviar algunas almas inocentes. Entonces, ¿qué pasa? Que entenderíamos entonces que Dios va a abrir, ¿verdad?, el castigo eterno que viene, un infierno especial, un lago de fuego especial para Satanás y otro lago especial para las almas condenadas. Eso no es así, eso no es así. Dios no miente, Dios nos habla claro en las escrituras, hermano. Siervo de Dios, que si no tenemos cuidado, hermano, llega el momento que algunas cosas, y eso es por ello que dice el Señor, aprendan de mí. Eso es lo que debe ser el Hijo de Dios, presto a que esto esté limpio, pintadito, arregladito, ¿verdad? Que lo que estamos enseñando, que los hermanos estén pendientes de hacer oraciones por los necesitados, aprendiendo las escrituras. Aquí nos llevamos 2 o 3 horas, ¿no? Esta innovación de las hermanas que están aprendiendo, esto es muy bueno. Y eso nos hace a nosotros buenos discípulos, ¿verdad? Hembras y varones estamos siendo discipulados por el Espíritu Santo. Y a Él le ha agradado últimamente esta actitud. Y la estamos logrando y lo vamos a lograr. Y como yo lo digo, oye, cuando nosotros somos mayores tenemos que ser visionarios. Mira, viene una nueva generación y tenemos que dejarles a ellos que el guante limpio. El guante limpio significa un ambiente libre de mentira, de falsedad y de cosas que no son. Una doctrina sana. Eso, pequeña aquí, con pruebas y todo, pero Dios nos enseña, sean puros de corazón, sean sanos en mi palabra, pónganla por obra, no le quiten, no le agreguen, no sean tampoco vanidosos y tengan cuidado porque el diablo está muy encargado y muy inteligente de que de tal manera que aquí no se logre eso. Y los que sean dirigentes en el futuro, porque hasta ahora los que somos enseñadores hemos mostrado un poquito de sinceridad con ustedes y no somos vanidosos. Bien, y aquí no le digo yo soy esto, yo tengo tantos títulos, nada de eso. Eso quedó escondido por allá.
Fíjense si nos sometemos a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que, oye, tengan cuidado, porque el diablo, una de las cosas, hermano, que está desviando de la mente del hombre, es lo que dice este capítulo 2, el versículo 2, del 9 al 14. Que todos los que están ahí arriba serán juzgados por el Señor Jesucristo. Fíjate, todos los que están arriba. Leyeron las tres expresiones. El cual el Señor Jesucristo juzgará a todos los que están arriba. ¿Quiénes son los que están arriba? Los ángeles, los hermanos que creímos que estemos en la presencia de Él, los que se han ido antes. ¿Y cuáles ángeles? Bueno, los ángeles que están con el Señor, porque los caídos los van a juzgar abajo con el trono blanco. Ahora fíjate, es lo que yo digo, que nos tenemos que hay ángeles en el aire, hermano, que tienen que ser juzgados por el Señor Jesucristo, los ángeles caídos. Isaías 24 y Efesios capítulo 6. Pero fueron juzgados en el trono Juzgados blanco. antes del trono blanco. Juicio especial. Entonces ellos, fíjate, el Señor Jesucristo recibió potestad, de acuerdo al capítulo 7 del libro de Daniel, y juzgar, y se le dio trono, y señorío, y poderío, y juzgó todo, se estableció. Entonces resulta que los ángeles caídos, Satanás y su ejército de grandes ángeles de alta jerarquía están con él en los aires, saboteando la vida del creyente, pero no han podido con el poder del Espíritu Santo. Claro, nosotros tenemos en el aire también ángeles protectores, pero tenemos que hacer una clasificación, sabiendo que esos ángeles allá, que al principio pecaron contra Dios, Dios los va a expulsar, de acuerdo al capítulo 12 de Apocalipsis, y los lanzará a la tierra. Y los lanzará en la tierra, 3 años y medio durarán ellos saboteando en la gran tribulación a la gente que está aquí, que todavía el Señor Jesucristo no ha bajado. ¿Entiendes? Entonces, esos ángeles malos son los que habla allí este capítulo 2 de Filipenses. Los que están, claro, ya hablamos del tribunal de Cristo, estamos incluidos todos. ¿Bien? Los ángeles sanos no tienen que ser juzgados. ¿Por qué? Porque ellos no han pecado. Ellos son nuestros guardianes y administradores de la voluntad de Dios hacia nosotros. Hebreos capítulo 4. Resulta que esos ángeles tienen que ser expulsados y ser sometidos aquí por mucho castigo de parte de Dios y ser entonces juzgados allá donde Dios indique el espacio. Esos ángeles. Vienen, esos ángeles caídos que andan pululando en el espacio. Ellos entran a la presencia del Señor también así como hace Satanás o no. A ciertos límites. De acuerdo al libro de Job, ellos tienen ciertos límites donde llegan, pero no a la presencia de Dios. Porque si nosotros leemos así, y vinieron los hijos de Dios a la presencia de Dios, y el cual también vino Satanás. Y yo le digo, mira, Satanás, no, pero mira, la escritura no se contradice. El mismo Dios, el Señor Jesucristo dice que a Dios no lo ha visto. Si tú lees con cuidado, entonces resulta que Isaías 14, Ezequiel 28, lo analiza, Satanás con toda su jerarquía quiso al principio, cuando él creyó que era perfecto, ver a Dios y estar en la presencia de Dios. Dios no lo permitió, porque él todavía no había pedido audiencia. Bien, no era el día. Y toda persona, de acuerdo al contexto que uno lee en toda la escritura, todos, de los ángeles de todas las jerarquías que están allá, tienen que pedir la audiencia para estar en la presencia de Dios. Dios no le concedió en esa época, que no sabemos en qué hora, y en qué tiempo, y en qué año, Dios no le permitió a Satanás que subiera al trono. No le permitió. Y ahí vino la soberbia. ¿No? Él no nos acusa a nosotros. Claro, porque dice la escritura que Satanás tiene su trono en las alturas. Y las alturas se componen en un planeta. Él tiene que estar en un planeta muy bello, muy hermoso, adornado por él, pero tiene que ser más oscuro allá. Entonces él está allí saboteando la entrada y salida de los creyentes. Le dijo otra vez que para entrar al cielo hay un camino. No por todas partes se entra al cielo. Hay una puerta, el Apocalipsis, y vi una puerta abierta en el cielo. Capítulo 4 del Apocalipsis. Como dice también que el reino de los cielos sufre violencia.
Violencia, pero los valientes le resistimos y le quitamos la corona. El reino de Dios se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Significa que con tu buena actitud y tu buena armadura que tú tengas de la parte del Espíritu Santo, le puedes hacer frente y toda la asamblea a todos los dardos del enemigo. Y así es, y vencemos al diablo. Huí del diablo y resistí al diablo y él. Bueno. Entonces viene lo segundo. El Señor Jesucristo juzgará a los que están allá y juzgarán a los que están actualmente en la tierra. Toda persona viva. Aquí lo acabamos de leer, Apocalipsis 19, ¿verdad? Del 20 al 21. Y todos aquí en la gran tribulación, en ese momento, bueno, todos ellos allí serán juzgados y lanzados temporalmente al infierno. Pero después viene el gran trono blanco y toda esta gente que pasaron de la gran tribulación al milenio como nuestros sirvientes, no creyeron tampoco. Cuando les llegue el momento, Dios les quitará toda la vida a todos ellos y todos ellos serán juzgados en el gran trono blanco. Fuiste pesado en balanza y fuiste hallado fallo. No creíste en la persona de mi Hijo y no fuiste lavado en la sangre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, apártate de ir maldito al fuego eterno, preparado, ¿verdad?, para el diablo y sus ángeles, y allá le irán a hacer compañía para siempre el alma del incrédulo a Satanás con su padre el diablo, hermano. Entonces nos damos cuenta que Dios juzgará por el Señor Jesucristo los ángeles que están allá arriba, los que están actualmente aquí en la tierra y los que están en el infierno. Lo acabamos de leer. El infierno dio sus muertos, el Hades dio sus muertos. Ahora bien, oigan bien, también pelen el ojo porque lo que dice 2 de Pedro 3:18, que todos esos espíritus que están allí no están los ángeles, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios no divide todo eso como uno lo quisiera, sino que pluraliza y dice los espíritus encarcelados. Fue el Señor Jesucristo y le dio testimonio. Ustedes no creyeron, se burlaron de mi justicia, de la justicia de mi Padre. Bueno, esperen el juicio del gran trono blanco. Que dicen que esos son simples almas, pero Satanás tiene otro lugar y no es así. ¿Sabe que hay para calificar, hermano, el lugar del tormento hay 6 palabras? Seor, abismo 2, Hades 3, infierno 4, y hay otra palabra griega que se me olvida, y la última es Abadón, ¿verdad? Son 6 palabras que uno tiene que conjugarlas bien, buscar la raíz griega para saber qué es lo que significa eso, de la traducción del hebreo al griego, para detallar qué es lo que Dios nos está enseñando a nosotros, hermano. Y dónde vive Satanás, y quiénes son los ángeles de jerarquía y dónde van ellos, y por qué las almas que siguen a Satanás van a estar juntos. Eso lo dice la Escritura. Entonces yo, como lector y analista de la Escritura, no puedo decir que hay una división. Todos fueron lanzados al lago de fuego según la voluntad de Dios. Y el mundo actual desapareció y creó Dios un mundo nuevo y una tierra nueva. Arriba estaremos los creyentes, el reino de Dios para siempre, pero posiblemente, según las Escrituras, debajo de ese mundo nuevo y esa tierra nueva, Dios creará o creó o va a crear lo que se llama el lago de fuego, donde habitarán los incrédulos. Así como actualmente esta tierra, arriba estamos los creyentes y abajo están los condenados. Eso es simple, hermano. Dígame. ¿Y esos demonios no se pueden salir de ahí? Claro que no. Dice allá en Lucas 16, hay un gran abismo, un sima. Nadie puede hacer. No se les olvide, hermana, una pregunta muy importante. Usted sabe que el Señor Jesucristo dice en el primer capítulo del Apocalipsis: yo soy el que cierro, yo soy el que abro. Entonces quien tiene el poder del infierno, de todos esos lugares, es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo van a decir que un espiritista abre las puertas del infierno para que suba una alma en pena a hacer lo que mejor le parezca acá? Eso es una falsedad del diablo.
Así, Dios no permite que ningún alma salga, ni un demonio, ni tampoco un alma salga del infierno. Esta es la cárcel, hermano, es la cárcel. Y entonces ellos están ahí temporalmente hasta que venga el juicio final, el juicio de Dios. Dios bendiga la santa y bendita palabra. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.